Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda fila del tarso y vamos a ir desglosando hueso por hueso igual. Vamos a ver, hemos visto en primera instancia que el tarso está conformada por la segunda fila, 5 huesitos. El navicular, el que primero vamos a empezar a describirlo. Y lo describimos como que tiene dos caras, una anterior, una posterior, dos bordes, uno superior y uno inferior, y dos extremos, uno interno y otro externo. En tal caso, este es un navicular de un pie derecho. Acá tenemos el navicular del pie izquierdo. Acá vamos a ver todas las relaciones que tiene. Empecemos a describir la carilla articular anterior. Y vamos a ver que esta carilla articular a su vez se divide en 3 segmentos. Uno para la primera cuña, cuyo segmento es convexo. 2 internos para la segunda cuña y para la tercera cuña, que son carillas articulares planas como tal. La carilla posterior expresa una concavidad y esta concavidad guarda relación directamente con la cabeza del astrágalo. El extremo superior no tiene relevancia porque solamente expresa tuberosidades para inserciones ligamentarias. Dando unos cuantos ejemplos, tendríamos el ligamento astrágalo navicular y navículo o cúneo naviculares. El borde inferior tiene solamente tuberosidades, igual que sirven para inserciones ligamentarias. El extremo medial tiene una tuberosidad del navicular, donde igual simplemente se insertan un accidente anatómico que guarda relación con el tendón del tibial posterior, y el extremo medial que guarda relación con el cuboides. Ahora bien, eso es todo del navicular. Vamos con el cuboides. El cuboides tiene 5 caras, una superior, una inferior, anterior, medial y posterior. El borde lateral, también que lo vamos a describir, donde sobresalta solamente como parte lateral de la estructura del borde lateral del pie. La carilla anterior expresa 2 superficies articulares, una para el quinto metatarsiano y otra para el cuarto metatarsiano. Y acá veamos la relación. Acá tenemos al cuboides y guarda una relación de la carilla anterior interna con el cuarto metatarsiano y la carilla anterior externa con el quinto metatarsiano. La carilla interna se articula netamente en su porción posterior con la tercera cuña, y posterior y lateralmente o medialmente, se articula con el navicular, como vemos acá, tercera cuña y navicular. La carilla posterior expresa una superficie articular que se relaciona de manera directa con la carilla articular que expresa el calcáneo en su apófisis mayor. Ahora bien, la carilla inferior expresa una cresta, la cresta del cuboides. Por delante de esta cresta se discute el tendón del peroneo largo. Eso es el cuboides. Vamos viendo las cuñas, y las cuñas las vamos a ver de medial a lateral. Esta es la primer cuña, y acá también tenemos la primer cuña. Para ver las relaciones, veamos que la cara superior de la primer cuña solamente guarda relación con ligamentos. Expresa una carilla articular anterior que se relaciona con el primer metatarsiano, una carilla articular posterior que se relaciona con la carilla articular anterior del navicular, una carilla interna que a su vez se divide en 2 superficies articulares, una anterior que se relaciona con la base del segundo metatarsiano y un segmento posterior que se relaciona con su cuña sucedánea, la segunda cuña. Ahora bien, en su porción inferior, igual, de manera súbita, solamente expresa tuberosidades para inserciones ligamentarias. Pasemos a la segunda cuña. Y la segunda cuña es igual. Tiene una base dorsal, un vértice plantar, una cara anterior que se relaciona con el segundo metatarsiano, una cara posterior
que guarda relación con el navicular, una cara interna que guarda relación con la carilla lateral de la primer cuña y una cara lateral que tiene relación con la tercer cuña, como lo podemos ver acá. El vértice y la base solamente sirven para inserciones ligamentarias. Y ya para terminar tenemos la tercer cuña. Y la tercer cuña igual nos expresa una base dorsal y un vértice que mira hacia plantar. La cara anterior expresa relación con el tercer metatarsiano. La cara interna tiene relación articular con dos huesos. Hacia anterior con la base del segundo metatarsiano y hacia posterior con la segunda cuña. La cara lateral como tal tiene relación anterior, en algunos casos tiene una carilla articular para la base del cuarto metatarsiano y hacia posterior, pero en la carilla misma interna se articula con el cuboides, la carilla interna del cuboides. Esto de la segunda fila del tarso. Para terminar vamos a tocar el tema de los huesos del metatarso. Y vamos a ver que los huesos metatarsianos guardan relaciones o guardan características que son sumamente especiales de cada una. Como las siguientes, que todos son considerados huesos largos, que tienen una cabeza y una base. Y ojo que tenemos que tener en cuenta esto, de que tienen una carilla inferior el cuerpo, una carilla interna y una carilla externa. Y tenemos que tener en cuenta también de que estas carillas, la superior interna y la superior externa, tienen relación con los músculos interóseos, en todos los casos. Ahora bien, uno por uno viéndolos, vamos a ver que el primer metatarsiano es uno de los más cortos, y al ser uno de los más cortos es el más voluminoso. En su base expresa una superficie articular que se relaciona de manera directa con la primer cuña. Acá tenemos la relación, la base se relaciona con la primer cuña, y la cabeza, que es un segmento de esfera, se relaciona en su porción inferior, tiene una entrante que no se la ve bien porque el hueso está desgastado, pero cuyos dos cuernitos que sobresalen tienen relación con los huesos sesamoideos. Esas son las características especiales del primer metatarsiano. El segundo metatarsiano tiene la característica de que es uno de los metatarsianos más largos, en realidad es el más largo. La base tiene relación, las siguientes relaciones, y para que no se pierdan las mostramos acá. La base como tal tiene una carilla articular posterior que se relaciona con la segunda cuña, una parte interna que expresa dos superficies articulares a su vez, una posterior que se relaciona con la primera cuña y una anterior que se relaciona en casos raros o en muy pocos casos con la base del primer metatarsiano. La parte anterior es igual, tiene una superficie segmento de esfera. El tercer metatarsiano es un poco más corto en relación al anterior y la principal diferencia está dada en la misma base. Expresa relación solamente una carilla medial que tiene relación con el segundo metatarsiano, una lateral que tiene relación con el cuarto metatarsiano y una base que se articula directamente con la carilla articular anterior de la tercer cuña. Ya vámonos al cuarto metatarsiano y vemos que el cuarto metatarsiano tiene la principal característica es esto, que su superficie articular es ovalada, la misma que expresa relación con el quinto metatarsiano en este caso, una base que se articula directamente con la porción interna de la carilla articular anterior del cuboides y un segmento externo que guarda relación con el quinto metatarsiano. Y lo importante del quinto metatarsiano es lo siguiente, de que expresa una apófisis estiloides o tuberosidad del quinto metatarsiano,
en cuyo vértice llega el tendón del peroneo corto. Y un dato que me estaba olvidando es que el primer metatarsiano tiene dos puntos más importantes: un tubérculo interno donde se inserta el tendón del músculo peroneo largo, un tubérculo interno, y un tubérculo externo donde llega la inserción del tendón del músculo tibial anterior. Es todo de los metatarsos y así terminamos.